Muchas gracias. Sí. Oye, Fran, Leo Beltrán, que también es profe de esta universidad y también es director del Estudio Niño Viejo, fue tu profe guía. Así es. Sí, y Sí. quería estar aquí, bueno, no pudo estar, pero para que también nos contís que en el fondo tu experiencia ahora es mostrarnos tu proceso de La Caja a la Banda, que fue tu corto de egreso de este diplomado de animación que se está dando en la Católica ahora, que es de animación más tradicional y también de animación stop motion. Tú tomaste el de animación tradicional. Sí, de animación tradicional, o sea, ellos tenían muchas ganas de que uno hiciera trabajo análogo, dibujado, pero yo me rebelé, ¿no? Yo lo único que quería era hacer digital y en iPad, y así que esto es el producto de eso, pero a partir igual de hacer todo el ejercicio análogo, uno de todas maneras fortalece mucho el músculo de la animación en el ámbito que uno lo haga, ya sea 3D o digital o lo que sea. Entonces, igual sí, estoy muy agradecida del diplomado y de esa insistencia de los profes de querer hacer las cosas análogas y de esa manera. Así que Qué sí. lindo, ¿no? Maravilloso, Fran. Así que nada, con ustedes, Fran Valdivieso, y con la experiencia de La Caja a la Banda. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ceci, Antonia, a toda la gente de la organización del festival por tenerme aquí. Bueno, yo la verdad lo que les decía, yo soy como un bicho un poco raro para estar mostrándoles lo que estoy haciendo. Yo vengo de las artes visuales, yo por mucho tiempo me dediqué a la escultura. Y después, bueno, les voy a ir contando un poco más sobre eso porque vamos a ir entrando en mi autobiografía, porque esto es un corto autobiográfico. Pero bueno, nada, contarles que lo que van a ver aquí es el corto final, el microcorto que hicimos para terminar el diplomado de la Católica de proyectos de animación. Y nada, pues se los voy a mostrar y después vamos a ir entrando, porque en un principio seguramente no van a entender mucho nada. Es como voces, imágenes y que dan una cierta atmósfera, pero en la que vamos a ir introduciéndonos con esta charla. Entonces voy a ver si me resulta. Ah, ya, esto iba a ser acá. Oye, ¿y a qué jugabas tú con ella? Yo me imagino como a volar entre los árboles. Claro, esa ansia de libertad, de irse por otra parte. Y de ser distintas también, ¿no? Porque una mujer que tiene alas y que es mitad pájaro no es una mujer de este mundo. Yo ahí obviamente entré en un bajón. Y entonces yo tenía esta estrella acá y ¿cuándo voy a encontrar la estrella? ¿Cuándo voy a llegar al fondo? ¿Fuiste consciente que tenían que ver con tus hijas? Claro, hemos sido como impedidas de hablar con verdad de nuestras cosas. Ya. Bueno, ese es el corto. Gracias. Y entonces vamos a ya ir metiéndonos como en qué es todo esto. Bueno, antes de meterme en lo que significa la caja, lo que significan todos los elementos, me gustaría hablarles un poco sobre mi historia, que es una historia como cualquier otra, con referentes como los de todos ustedes, normal, una vida muy normal, nada extraordinario que contar. Pero es justamente en eso común y corriente en donde yo creo que hay una riqueza muy grande y que está en todos nosotros, que son las historias que podemos contar. Las historias que aunque a nosotros nos parezcan súper cotidianas y sin ningún interés, es ahí donde hay una riqueza muy especial, donde está la historia que le podemos entregar al mundo y con la que otros se pueden conectar con nosotros. Entonces esa es como la base de
de lo que yo quise hacer con este proyecto de la Caja Lavanda, que era en mi cabeza como el primer episodio de un podcast en donde se mostraran muchas personas con cajas con 3 objetos animados. Pero entonces, antes de entrar aquí, les quiero contar un poco sobre mis referentes, que como les digo son los de todo el mundo. Yo nací en el año 84, entonces para mí los 90 y la animación de los 90 es mi base de todo. Partiendo por Disney, por La Sirenita y por ese pelo que se mueve debajo del agua y todos mis juegos de infancia fueron a partir de esta animación. Entonces fui creando también desde chica un imaginario que tenía que ver con el movimiento, con el pelo, con la cola debajo del agua, en todos estos juegos míos. También está She-Ra, obviamente, otra pelo largo, ondulado, moviéndose en el viento, y como ese poder femenino también que se empieza a mostrar ahí en la animación de los 90. Y después en mi adolescencia, Sailor Moon, obviamente, como todas las niñas de mi tiempo. Y también como ese poder femenino, o sea, todo lo de Sailor Moon para mí fue pero extraordinariamente atractivo. O sea, para mí Sailor Moon fue lo que me hizo querer empezar a dibujar, de hecho. Y esto fue a los 12, 14 años. O sea, yo siempre había querido dibujar, pero yo no era de las que dibujaba todo el día, ni de las que no podía parar de dibujar en medio de la clase. No, yo iba al colegio, hacía mis cosas normal, pero fue a partir de ver Sailor Moon que yo quise empezar a dibujar, pero con todo. Ya no podía dejar el lápiz y empecé entonces a hacer mis personajes, a meterme en ese mundo de querer aprender a dibujar bien, que fue, como les digo, como un poco tarde dentro de lo que puede ser toda una infancia dibujando, a los 14 años más o menos. Y bueno, después de eso yo me empecé a hacer mejor en el arte, empecé no sé, a querer seguir una carrera artística, pero partí por arquitectura, que fue un grave error. Ahí me fue muy mal y nada, fue como que entré a arquitectura y fue entrar con el pie izquierdo, nada me salía. Y después de 1 año y medio ya decidí, ya me salí de esto y después entré a arte. Y fue otra cosa para mí, o sea, fue como estar en un lugar donde todas las cosas se empiezan a dar, donde nada, todo fluye finalmente. Se me hizo fácil, lo pude gozar. Y bueno, terminé mi carrera de arte un poco en mención, no en mención de pintura, pero con mi proyecto de título en pintura. Pero finalmente igual yo ya estaba hasta acá con la pintura, ya no quería pintar más y me empieza a venir una obsesión por querer lograr hacer figuras de porcelana. Entonces, las figuras de porcelana viene de que mi mamá hacía pintura en cerámica, siempre tuvo el tema de los hornos, de las pastas, de todo eso, entonces yo lo tenía mucho en mí. Y finalmente, después de salir de la carrera y después de 2 años más o menos de investigación, en donde tenía trabajos en otras partes, hacía clases particulares para niños chicos, después de 2 años de esa investigación, entonces salí con mi obra en porcelana. Y bueno, y con esta obra me empezó a ir súper bien, empecé a exponer con galerías, a exponer fuera. Estas figuras de porcelana eran como, tenían la intención de seducir mucho con la materialidad, y de hacer una historia que estaba como en un momento intermedio de la historia. No estaba ni en el clímax, ni estaba tampoco empezando, sino que estaba como a punto de desarrollarse el clímax. Y claro, me interesaba mucho que la terminación de la porcelana fuera muy seductora, que te generara estas ganas como de entrar en el mundo como de
¿cómo se dice?, estas estanterías de la abuela, donde están todas las cosas de porcelana y no se pueden tocar, pero también eran historias como infantiles, pero un poco tétricas también. Entonces te metís en este mundo de la porcelana, en esta historia que está congelada en el tiempo, pero con algo un poco siniestro que está pasando. Y entonces, bueno, fui desarrollando esta obra, hice clases también, y después de eso vino la maternidad. Y con eso se acaba todo. Entonces, bueno, con mi primera guagua uno intenta ya tratar de volver un poco al arte, fui volviendo un poco a través de las clases, pero nunca pude volver a hacer obra. Ya sea por los tiempos, ya sea que no supe hacerlo yo. Para mí la maternidad me consumió entera. O sea, es un tema que para las mujeres que queremos tener guaguas en algún momento es todo un tema. Así que piénsenlo. Pero pasa una crisis grande ahí con respecto al arte, especialmente porque es difícil darle prioridad al arte cuando tenéis al lado una guagua. Es muy, muy difícil. En mi caso, yo tengo la suerte o no suerte, quién sabe, de que mi marido nos podía mantener. Entonces, finalmente, la importancia, o sea, el tiempo dedicado a la guagua lo iba a tener que hacer yo, necesariamente. Y eso hizo que todas las ganas de hacer arte o el impulso de hacer arte se viera en una crisis. Pero como igual se abren otras ventanas cuando uno está en estos momentos intermedios, a partir de esta crisis, entré en algo que no pensaba que iba a entrar jamás, que es la espiritualidad. Entonces, a partir del tarot, empezó a abrirse como otro mundo para mí, que tenía que ver con el arte, pero con ya un montón de otras imágenes, otros paradigmas, otros arquetipos. Entonces eso se empezó a hacer muy, muy inspirador para mí, especialmente el tarot. Entonces con eso volví al dibujo, empecé a querer hacer como mi propio tarot a través de animales y tótems, que bueno, todo esto encendió como una creatividad que tenía dormida por un tiempo, pero igual estaba muy dispersa, o sea, estaba explorando todo el tiempo, picoteando de allá para acá. Entonces partió con el tarot, pero después se fue hacia el análisis de sueños, porque empecé a tener sueños muy, muy potentes que yo decía, esto tengo que entender de dónde está viniendo, estos sueños que estoy teniendo. Entonces me empecé a meter también en el análisis de sueños, incluso traduje un libro de análisis de sueños de Michael Sheridan, que me empezó a abrir un mundo súper fascinante. Entonces al final mi arte se puso como herramienta de expresión con este mundo espiritual que está empezando a explorar. Y entonces también después de eso volví a la escultura, pero ya desde otra parte. Estas esculturas son unas esculturas que se hacían con oráculos, en donde yo sacaba 3 palabras y esas 3 palabras iban guiando un poco mi proceso artístico. Iban dándome un poco pistas de hacia dónde tenía que llevar la escultura, qué temas tenía que tratar, qué animales, junto con qué culturas. Por ejemplo, este primero del tigre, ya no me acuerdo bien las palabras, pero la cosa es que me llevó irme hacia China, hacia los hongos medicinales, entonces la medicina y China. Y bueno, si ustedes se meten a mi Instagram pueden ver como todo el proceso de la escultura desde que yo la construyo. Mi Instagram, por si acaso, es @FranciscaValdivieso, súper fácil. Y entonces yo voy haciendo un relato de cómo se fueron dando esas palabras para yo ir haciendo esta escultura. En el de la tortuga apareció como el mito de la isla como madre, que tienen muchas culturas. Y en la del dragón
tiene que ver con el deseo y con el cumplir los deseos. Y el dragón oriental fundido con el dragón occidental, que tienen significados completamente diferentes, pero que unidos al final saca algo muy interesante. Entonces volví a la escultura a partir como ya de juntar estos mundos que se habían dado en mí, y ahí empieza a aparecer la animación. Y empezó con animaciones muy, muy simples, en verdad, que tenían que ver con todo este tema del análisis de sueños que yo estaba haciendo, porque finalmente mi Instagram se transformó en una plataforma para enseñar a analizar sueños. Y entonces, el método que yo ocupaba para análisis de sueños es uno en donde cada símbolo que aparece en un sueño tiene un significado universal. En donde para todos ese símbolo va a significar lo mismo porque tenemos una experiencia humana compartida. Entonces, no sé cómo, la verdad, no sé de dónde me vino estas ganas de animar lo que significan estos símbolos. Entonces, por ejemplo, acá está el corazón, los símbolos también tienen que ver con el cuerpo, entonces con ciertas enfermedades que de repente uno puede tener, entonces el sistema digestivo o la casa simboliza también los diferentes órganos del cuerpo. Entonces, no sé de dónde vino estas ganas, ya no lo puedo hilar de dónde vino, pero cuando empecé a animar me pasó algo que yo siempre de chica mi sueño había sido animar, como yo veía Disney, como que el tema del estudio de animación y de pertenecer a eso y de poder dibujar tan bien que puedo animar, era como algo imposible. O sea, yo soñaba con eso, pero era tan imposible que nunca lo perseguí. Era algo absolutamente fuera de alcance. Entonces, cuando ya me di cuenta que en realidad ya tengo todas las herramientas para animar, en este caso partí con Photoshop, y que puedo hacer esto como tan fácilmente, a mí se me abrió un mundo como wow, puedo animar, no necesito todas las herramientas que antes eran análogas y tan difíciles y esta habilidad también tan extraordinaria que tenían los animadores de Disney. No, puedo hacer cosas simples y toman vida, y para mí eso fue así como de una magia impresionante. Entonces empecé ahí a explorar como muy tímidamente qué es lo que se podía hacer con la animación, pero de ahí me vino otra crisis. Entonces, esta crisis vino con mi tercera guagua. Y de esta crisis no fue realmente como una depresión ni nada, pero sí fue como un bajón, como bastante importante, y que tenía que ver con una desilusión del mundo espiritual. Uno cuando, no sé, empezáis a entrar como en el mundo espiritual, empezáis a buscar respuestas, empezáis a buscar respuestas de lo que va a ser el futuro, empezáis a recibir llamados, empezáis a conectarte con otras cosas sutiles y muy difíciles de explicar. Pero entonces empiezan a pasar que uno siente llamados a hacer cosas, uno las hace y el resultado no es lo que tú esperabas o no es lo que había, lo que el oráculo interno te había dicho. Y entonces, en esa desilusión se me presentó una crisis súper grande, porque esa desilusión significó que yo me alejé del mundo espiritual, y yo al entrar al mundo espiritual me había alejado de mi mundo artístico, de la cerámica. Entonces me quedé sin nada, como sin nada que hacer, salvo la maternidad, que es tremendo, porque yo siempre he querido crear arte, siempre he sido una persona como súper autoexigente, súper perfeccionista, entonces quedarme sin nada, sin un mundo propio con el que caminar en el mundo fue muy fuerte. Y bueno, y obviamente esas crisis son muy difíciles de explicar, son cosas súper personales, y claro, no es ningún tema que es de ninguna muerte, ni ningún drama que realmente sea necesario representar en una película,
pero es finalmente como mi crisis, mi pequeño bajón que me dio por mis propias particularidades en mi vida. Y entonces acá sí que ya estaba absolutamente dispersa, ya no tenía la espiritualidad, ya no tenía la cerámica. Entonces empecé a seguir picoteando, ¿por dónde seguir? Empecé a meterme en temas de juegos de video, de cómo hacer mi propio juego de aventuras, y entre medio con todo eso con la animación, pero entonces llegó a un nivel de ya tal dispersión que yo necesité como a principios del año pasado, del 2023, necesité ponerme como orden y decir, ¿sabéis qué? Ya, este año se va a tratar de aprender animación. Entonces tomé el diplomado, así me puedo poner un límite, un poco de orden de lo que tengo que hacer. Y además del diplomado empecé a tomar cursos online, tomaba todos los cursos que podía, en eso Aaron Blaze también tomé todos los cursos de él, que son buenísimos. A mí me gustaba el tema de la animación análoga, de yo tener que dibujar todos los dibujos y el resultado que eso da. Entonces me fui metiendo por ahí y a ver qué es lo que sigue. Entonces ya, me metí al diplomado y entonces, bueno, dentro de esos proyectos, el proyecto final, se me ocurrió esta idea de la caja. Y lo que era esta idea, en un principio, era, entre todas las cosas espirituales que hice un podcast. Entonces, el podcast se llamaba La Magia Latente, todavía está en Spotify, pero ya es como del pasado, pero todavía está. Entonces, también tengo como una afinidad con ese mundo del podcast, de entrevistar, de todo eso. Entonces, esta idea surgió como a partir de como el cansancio de escuchar en podcast solamente a gente famosa o a gente como especial en algún sentido, que ha logrado cosas en la vida, como que yo tenía como las ganas de escuchar las historias comunes y corrientes de todo el mundo y poder encontrar ahí belleza, como la belleza que todos tenemos en nuestras vidas y que yo no creo que solamente la gente que es exitosa o que sabe lo que está haciendo o que llegó a lo alto, solamente esas vías sean como las bellas, sino que no, son todas nuestras vías así. Entonces, tenía como esas ganas de mostrar esto de alguna manera y entonces me di un pie forzado como para esa idea de podcast, de la operación de pedirle a cualquier persona que elija sus 3 cosas favoritas de su casa, las ponga en una caja y a través de esa caja se haga una entrevista. Entonces, partí por mí para ver qué es lo que pasaba. Entonces, yo elegí mis 3 cosas como que yo he ido atesorando como en el tiempo. Y aquí está la cajita, aquí. Entonces, la primera que elegí es la Sorceress, que no sé si ustedes ya cachan a He-Man. Bueno, sí. Bueno, la Sorceress cuando yo era chica era mi juguete favorito. La hacía volar por todas partes, pero la cosa es que en algún momento se me perdió. Y yo no sé cómo se perdió. Yo tengo como la idea de que en algún momento la dejé en un árbol y quizás se cayó al barro y en ese tiempo yo vivía en Calaretango y entonces se hacía un riego como total de toda la parcela y que quizás se quedó en el barro, como enterrada en el barro nomás. Y entonces ya cuando yo estaba en medio de todo este trabajo espiritual, ahí uno entra como en la sanación del niño interno y todas esas cuestiones. Entonces, parte de eso fue buscar este juguete que yo había perdido. Y entonces lo busqué en eBay, obviamente me costó súper caro, pero es de esa época, o sea, es del
no sé, por acá salía el año del 86. Entonces, sí, del 86. Y lo recuperé y entonces ya es mi objeto más preciado de todos. Entonces, bueno, esa para partir, la Sorceress. Después, la segunda es esta muñequita de porcelana, que esta la hice cuando mi primera hija cumplió 1 año. Entonces, yo tengo todo un rollo con Japón también, obviamente de Sailor Moon y todo eso, pero ya como que he profundizado en el rollo con Japón. Entonces quise hacer esta muñequita como para conmemorar un poco el año que había pasado con mi primera hija y todo, y pensaba hacer para cada cumpleaños una muñequita diferente, obviamente solamente quedó en una. Todos estos proyectos que uno se arma en la cabeza, pero bueno, queda el primero nomás. Y el tercer objeto es un collar de una estrella de mar que habla de la época de esa crisis que yo les contaba. De las cosas que más me gustaron y que todavía mantengo como del mundo espiritual, y ya estoy volviendo de otra manera, pero era el tema de sacar un tótem para cada año. Entonces, como la energía totémica, la energía de los animales, que te ayuda a un poco guiar tu año. Y entonces, en ese año de la crisis, me salió la estrella de mar. Que cuando estaba ahí metido como en ese barro negro, de donde no sabéis de cuándo vaya a salir, no sabéis cuándo te vas a volver a sentir feliz otra vez, estaba esta estrella de mar que me estaba guiando. Entonces yo sentía que en algún momento tenía que tocar el fondo y encontrar esa estrella de mar. Eso era como lo que me guiaba un poco. Entonces, este collar representa eso, ese momento. Entonces, bueno, esa era la idea. La idea era tomar estos 3 objetos, que alguien entrara en esta caja y me fuera preguntando qué pasa con esto, por qué te gustaba, entrar en mi propia historia, contarla. Y de eso entonces salió un audio, un podcast, que finalmente nunca lo publiqué porque era demasiado íntimo. Entonces, ahí hablaba de toda la crisis, la razón de la crisis, que finalmente dejaba muy al descubierto como mi vida familiar, a mis hijas, entonces no quise publicarlo. Pero de todas maneras, fue el material desde el cual yo hice el corto. Entonces, bueno, partí ahí empezando a buscar referencias y qué es lo que me gustaba. En ese momento me gustaba mucho la animación francesa, el tratamiento de los fondos y también toda esta cosa dibujada a mano. Entonces fui un poco explorando por esa parte, y en el diplomado también nos hacían tratar de ocupar lo análogo, como les contaba. Entonces hice estos primeros dibujos que eran dibujos en acuarela, entonces ver cómo podía ocuparlo, pero finalmente deseché esta idea porque era mucho trabajo. O sea, iba a tener 1 mes para animar esta cuestión, entonces iba a ser en verdad imposible hacer un tratamiento de los fondos y buena animación análoga, no, imposible. Así que esta fue finalmente como el estilo por el que me incliné, y el estilo lo saqué de varias cosas que me estaban interesando en ese momento. En ese momento me estaba leyendo Oda a la sombra de Junichiro Tanizaki, que habla mucho de la estética japonesa, de la incorporación de la sombra y la luz. La sombra no como algo que hay que rehuir, sino que algo que se incorpora en la estética. Porque generalmente nuestra estética occidental tiene todo que ver con la luz, con cómo se trata la luz. No pueden haber espacios oscuros en ningún momento, y eso obviamente también habla de nuestra filosofía con lo oscuro. Y con las cosas que pueden ser más conflictivas dentro de nosotros o en el mundo. Entonces,
la filosofía y la estética japonesa incorpora esto, incorpora la oscuridad, siempre en el juego como del dibujo con la luz. Entonces me interesó irme por ese lado y entonces tomar un poco la estética también de los grabados japoneses y también mucho estas ilustraciones de Mónica Barengo que juega mucho como con las manos. Yo quería que el movimiento de las manos fuera como algo importante en el corto. No lo pude hacer como quería hacerlo, porque me hubiera gustado que hubiera sido una cosa súper sutil, un movimiento súper delicado, detallado, pero finalmente el tiempo no lo hace posible nomás. Y también me gustaban mucho estos juguetes de este artista checoslovaco Emanuel Hersik, que mostraba esa sensualidad del objeto, con sus brillos, con sus colores, con sus sombras, que tenían que ver también con mis intereses, con mis primeros intereses, con el interés de la porcelana, de esa sensualidad que te da el objeto. Y entonces también mezclarlo con la estética de los monos de los 90, que tiene como este glow, este tratamiento como VHS. Un poco también para ligar todo lo que estaba pasando dentro de esta caja con mi infancia, con el mundo de las sorceress, con la monita japonesa, no sé si con la estrella, pero al menos ir mezclando como estos temas que estaban saliendo a partir de elegir simplemente los objetos que habían venido a mí súper naturalmente nomás, no lo pensé demasiado. Pero después uno empieza a ver como ciertas relaciones que se van dando. Entonces el primer storyboard, que en un principio yo quería que fuera como una cámara que se iba metiendo y metiendo y metiendo en cada uno de los mundos que tenían. Entonces como el dibujo del cuerpo de la monita japonesa, que finalmente uno se metiera ahí y estuvieran estas flores flotando, ahí estaba flotando la sorceress que se iba a ir hasta el fondo, y ahí al fondo iba a encontrar esta estrella que finalmente también se iba a convertir como en un laberinto. El símbolo del laberinto para mí en el tema de la crisis era súper importante también. Pero finalmente no lo hice así. Tampoco así, hice muchos storyboards para esto que finalmente no funcionaron. En este era una cosa como más material, como de el tema de agarrar la caja, traerla, abrir la tapa, que en la tapa hubiera algo, ponerla aquí, después abrir un cajón, como que se fueran dando los mundos dentro de estos compartimentos, que era como la caja, el cajón abría el barro en el cual iba a estar la sorceress y después se iba a sacar, etc. Pero también era complejo para la cantidad de tiempo que tenía, entonces al final estaba súper enredada con el storyboard. Entonces volví a como ya lo más simple nomás. Y lo que hice también fue que definí el audio de este podcast que salió, que no sé, duraba 1 hora o 1 hora y media, decidí sacar un extracto del audio que fuera 1 minuto. Y a partir de ese audio, entonces, fui tratando de armar la historia. Y claro, ya no quería meterme a hacer como una historia un story demasiado acabado, sino que ya volví al post-it y hacerlo súper boceteado para lograr como ir uniendo el audio con la historia que quería hacer. Y finalmente esta es como la base de la historia que quedó. Y este es el story original, que finalmente se transformó en un animatic y bueno, después lo monté en Premiere y entonces ya fui animando cada parte por separado, como se hace como muy tradicionalmente en el pipeline. Entonces, para animar, principalmente ocupé Calipeg en iPad, que para mí es como, no sé, es lo mejor. No sé, para mí el iPad ha sido como una herramienta tan versátil,
que tiene que ver tanto al final con el dibujo a mano alzada que se podía hacer en el papel, pero es de una forma tan placentera, con todas las herramientas que te da lo digital, con toda la facilidad que te da. Entonces no me quise meter en ningún programa más complejo y ocupé el iPad y con eso animé. Y la verdad es que Calipe da para mucho. Y después, sí, los colores lo hice en TV Paint, dentro de estas exploraciones, al final decidí invertir en TV Paint, en el más barato, que no es tan barato, pero la verdad es que para pintar TV Paint es muy amable también. Entonces te hace un proceso mucho más fácil. La parte de las sombras y los brillos también lo hice con TV Paint. Y eso, y bueno, y los últimos toques los hice en Premiere. Ahí agregué un filtro, no sé, pues VHS, los brillos, los glows, todo eso, y un poquito ocupé After Effects, como que trato de ocupar lo menos posible porque es muy enredado. Así que, bueno, la cosa es que para hacer esta presentación empecé a preguntarme mucho sobre el tema de la autobiografía y de la importancia que tiene, porque, bueno, esto lo hice el año pasado y este año me han pasado montones de cosas que tienen que ver también con una vuelta como a mis temas que yo había tomado en la espiritualidad, pero un poco desde otra parte, un poco desde una parte que tiene que ver con incorporar la sombra, con incorporar las crisis, con enamorarte de todos los aspectos de tu vida. Y finalmente como que eso es lo que me gustaría como contarles, lo que ha sido como el descubrimiento de ir trabajando en la autobiografía, en la importancia que tiene la autobiografía, porque es finalmente la forma que artísticamente tenemos de enamorarnos de nuestra propia historia y de ver el valor que todos los elementos de nuestra historia, por simples que parezcan, ahí está todo para nosotros. Entonces, hay veces que no es necesario hacer una gran persecución en animación o una gran historia heroica o lo que sea para conectar con otros. Al revés, al final conecta uno con lo más cotidiano. Al final, lo más cotidiano, lo más particular es lo más universal para el resto. Entonces, como la importancia de ir viendo como cada detalle que va saliendo de tu propia vida, cada conflicto que tenés, las crisis en las que entráis, y darles valor por lo que sea, aunque ya no sea un gran tema, pero es tu crisis, es tu experiencia que tú la vas a mostrar y va a conectar inmediatamente con otra persona, porque somos todos seres humanos que tenemos más o menos las mismas experiencias. Y finalmente esa es la razón también por la que yo al menos no le tengo mucho miedo a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nunca va a poder vivir una vida humana, nunca va a tener una experiencia humana, que es lo que nosotros tenemos y es lo que conecta con los otros. O sea, la inteligencia artificial, genial, es una herramienta increíble, pero no puede vivir por ti. Tu vida es tuya y finalmente la vida es como el mejor autor, hace las mejores historias. Aunque te parezca que tu vida es lo más fome que hay, te aseguro que no. Ahí hay mucho material con el que trabajar. Y entonces me pasa también que siento que está pasando algo especial con la animación. A partir de toda esta investigación que he hecho con la animación y de ver mucha animación, y bueno, ya he visto mucha animación, hay un rol que está cumpliendo la animación que tiene que ver con devolver un poco el mito a nuestro mundo. Un mundo que no tiene mito, porque nos hemos desvinculado totalmente de esa parte sutil o de una historia que es la que nos ordena como el universo. El mito no pretende ser real. El mito te da un mapa de lo que significa tener una vida humana. Y ese rol lo está cumpliendo mucho la animación y lo está cumpliendo mucho con los cortos de escuela.
impresionantemente a veces más que las grandes producciones. Entonces, yo dentro de mis rituales como de todos los días, yo me pongo a ver YouTube y me pongo a ver los videos que me muestra YouTube. Y yo sigo a muchos artistas, muchos canales de artistas, muchos animadores y todo. Entonces yo como que me meto y veo todos los videos que me muestra YouTube 1 hora y después empiezo a trabajar. Es como mi momento de inspiración. Entonces veo mucha animación y es impresionante cómo los cortos de escuela, de repente, como tienen que ver con temas que tienen que ver con ustedes, con gente joven, con sus propios demonios y sus propios luchas, cómo se conectan con uno. Es impresionante, o sea, se conecta a veces mucho más que una gran película que se trata todo el tiempo de lo mismo, del héroe que va para acá, que tiene un problema, no, o sea, al final es la experiencia cotidiana lo que de repente te da una conexión que de repente te cambia la vida y que tú decís, me puedo ver acá, esto es un espejo mío. Entonces yo creo que la animación está teniendo un rol muy, muy importante en eso. Entonces es como también para que se den cuenta que como artistas tienen un rol súper importante para, no sé, para la humanidad. Y es demostrarse a ustedes, de tratar de hacerse vulnerables y está bien, o sea, yo tampoco mostré todo, no mostré el podcast, no mostré la razón de mi crisis, pero lo presenté. O sea, dije, bueno, acá hay una crisis que está pasando y se pone en valor. Así que es como eso. Y entonces, después de esto, de ver un poco la biografía, y me estoy conectando un poco con el tema de la alquimia, como de ver esa propia historia y tus propios símbolos y tus propios referentes para hacer tu gran obra, que tu gran obra finalmente es tu vida. Pero entonces ir entendiendo qué cosas están pasando, ir conectándose un poco con los elementos, con los símbolos que todos tenemos en nuestro subconsciente, pero que van saliendo. Entonces, todo esto yo no lo había visto cuando empecé el corto. Son cosas que he visto de nuevo, después de ir de nuevo a ver el corto que hice y a empezar a relacionarlo con los temas que empiezan a salir ahora en mi vida, como con la investigación que estoy haciendo ahora. Entonces, la Sorceress, esta mujer que vuela, libre, que representaba esas ganas de libertad, que yo viniendo también, saliendo de una pandemia, con hijos, con hijas y todo, tenía estas ansias de libertad. Entonces, ya se relaciona con Inanna, con una diosa sumeria que es igual. O sea, tiene las alas, tiene el símbolo de los búhos, como el fuego del león también. Entonces, empezar a ver que estas elecciones que uno hace de repente no son tan casuales. Empiezan a conectarse con dioses, con experiencias humanas que hemos tenido compartidas durante milenios. Esta parte también en donde la Sorceress se hunde en el fango, obviamente este fango representa esta crisis. Pero algo que se me había olvidado antes, ahora relacionándolo con los elementos, como desde la alquimia, la Sorceress representaba fuego y aire. Como fuego ahí en este color naranjo, estas ganas, esta pasión por querer hacer cosas que no puedo hacer, estas ansias de libertad, y el aire obviamente volando, que según la alquimia, el aire y el fuego son elementos como de energía masculina, y por este otro lado estaba el barro, que es agua y tierra, que es de energía femenina. No es femenino o masculino, obviamente, no es así de dual, pero son tipos de energía. Entonces empieza a pasar que este femenino empieza a tomar estas ansias, este tema masculino. Entonces me obliga a ir como a una parte de las profundidades, a la parte de lo subconsciente, a la parte del misterio, que tiene que ver con lo femenino en la alquimia. La estrella también empieza ya a ser un símbolo de lo que es arriba es abajo. Hay estrellas en el cielo, pero también hay en el fondo del mar. Entonces hay algo que encontrar también en estas profundidades. Y la muñequita, que es una muñequita de cerámica, representa todo ese proceso alquímico completo.
por ejemplo, la tierra, que es la porcelana, también es agua y tierra, necesita el aire para secarse, necesita paciencia, necesita espera también, que es algo como un tema súper importante en mi vida ahora. Y para lograr llegar al punto final, necesita 3 quemas al menos, o sea, 3 quemas en el horno. Una después para hacerse porcelana, otra para el esmalte, otra para la pintura, incluso otra para el oro que tiene esta muñequita. Entonces, la cerámica representa mucho ese proceso alquímico del que estaba hablando. Y nada de esto yo lo había visto antes. Entonces, esa es como la magia también de trabajar en tu propia autobiografía, porque vaya a ir descubriendo y redescubriendo cada vez que va pasando el tiempo. O sea, esto igual se vincula mucho con mi trabajo de cerámica inicial, con mi paso por el mundo espiritual, con mi maternidad, con todo. Entonces, esa vida, cuando uno empieza ya a darle sentido, a enamorarte de esa historia, empiezan a pasar muchas cosas muy lindas. Y finalmente, el tema de la caja. En este caso, pensar dentro de la caja, no pensar fuera de la caja, como es lo que siempre también se nos dice, como no, tienes que pensar fuera de ti, como más allá. No, pero también uno puede pensar dentro de la caja, uno puede pensar dentro de su propia vida, uno puede pensar con tus propios referentes, con tus propios intereses. Y ahí hay un mundo también enorme que descubrir. Y eso es, chiquillo. Oye, qué lindo el último mensaje, que a veces tiene que ver con reflexiones más internas, más que pensar tan hacia afuera. Quiero saber si hay alguna pregunta. Ya, la Anaí va... Ah, no. Profe Cata, qué honor. Hola. Qué lujo. Sí. Hola, por si acaso. Muy linda charla y además me gustó de que esa representación de la libertad y que la muñeca de la hechicera se fuera derritiendo en el barro, de cómo aunque en realidad no sea como género dual, realmente igual representa que a veces, aunque uno quiera ser madre, a veces uno tiene que sacrificar cosas que uno ama para ser madre, y entre ellos está la creatividad y las ganas de hacer cosas que uno legítimamente le nace para poder mantener a otro ser vivo, que probablemente vaya por un camino similar o totalmente diferente al de uno. Y yo lo encontré muy lindo, realmente. Eso, no es pregunta, pero era simplemente eso. Gracias. Muchas gracias. ¿Más dudas? ¿Por acá habían levantado la mano? Hola, muy bonito la presentación, sobre todo. Usted había mencionado el diplomado de la universidad, ¿es así? Ya. Usted había mencionado el diploma de la Católica, que en Instagram muchas veces me aparece como los diplomados de animación, que eran como proyectos de animación o animación tradicional. ¿Usted lo recomendaría? Sí, lo recomendaría. O sea, lo que pasa es que para mí, que yo no estudié animación, para mí fue súper importante. No sé cómo será si es que ustedes ya tomaron animación. Quizás si es que están haciendo animación 3D o 100% digital, es recomendable porque te mete de nuevo en una cosa más análoga y que estimula otro músculo mental. Pero sí, súper recomendable. Claro, yo necesitaba un poco también ese orden de entrar un poco en el mundo de la animación que yo no conocía. Y ese orden me lo dio el diplomado y me empezó a dar, claro, como limitaciones dentro de lo que yo puedo pensar, y también el tema como del deadline, que también es como importante, pero claro, no sé cómo será en el caso de ustedes que estudian animación. Sí lo recomendaría si es que van por otro lado de la animación, que tiene que ver más como 100% digital, pero sí, lo recomendaría. Muchas gracias. Por ella. Voy. Hola. Más que más que una pregunta, es una petición chiquitita, que tal vez si podíamos ver el corto de nuevo, Sí, así claro. como porque me gustaría verlo de nuevo,
De todas maneras, sí. sabiendo todo esto, como que me gustaría volver a verlo para, Exacto. no sé, analizarlo de nuevo, como que verlo de nuevo, entonces como que Tiene sentido. explicadas sus vivencias, es como verlo de nuevo, encuentro que es como un tesoro, encuentro que es como muy importante poder verlo sabiendo el contexto, entonces como genial. Entonces Genial, eso, muchas gracias sí. por también eso, agradecerte por compartir esta parte tan íntima de tu historia y eso, pues muchas gracias. No, gracias a ti. Ahí está, ahí va. Ah. No, ¿qué pasó? Ahí. Ahí. Oye, ¿y a qué jugabas tú con ella? Yo me imagino como a volar entre los árboles. Claro, esa ansia de libertad, de irse por otra parte. Y de ser distintas también, ¿no? Porque una mujer que tiene alas y que es mitad pájaro no es una mujer de este mundo. Yo ahí obviamente entré en un bajón. Y entonces yo tenía esta estrella acá y ¿cuándo voy a encontrar la estrella? ¿Cuándo voy a llegar al fondo? ¿Fuiste consciente que tenían que ver con tus hijas? Claro, hemos sido como impedidas de hablar con verdad de nuestras cosas. Oye, Fran, te tengo una mini sorpresa. Aquí está el profe Leo Beltrán. Sí, vi al profe Leo. Así que para que se suba al escenario aquí para que te dé la despedida. Hola, profe, gracias por venir. Hola, hola. Oye, No, ¿y mira, a mira. qué jugabas tú con ella? Ya. Te dejaron, te dejaron esto de regalo primero. Qué bueno, muchas gracias. Festival tedioso. Espérame. Ahí está, mi monita. Ah, la Sorceress Las original. Sorceress, aquí está, pues, profe. Porque todo era online. Entonces, Yo me estoy colando en esta presentación. Tengo solo una intervención soslayada dentro de este proyecto, pero nada, siempre es muy grato tener alumnas como tú. Bueno, Francisca es una artista que ya venía con mucha formación y con mucha conceptualización ya hecha, entonces guiar un trabajo de este tipo es mucho más fácil, pero al mismo tiempo desafiante porque uno entra literalmente en esas profundidades. Hablamos cantidad, ¿cierto? Sí, es bonito y estos ejercicios sirven para que ustedes que están en pregrado, están en proceso de formación, puedan ver la profundidad que uno puede llegar dentro de un minuto. Siempre tenemos la dificultad con los alumnos de cuarto año en esta universidad, que peleamos por el minuto y ellos quieren hacer más y la ambición, ¿cierto? El síndrome del impostor, están todos esos personajes jugando al mismo tiempo. Aquí lo pudimos resolver un poquito más fácil justamente por los tiempos. Escuchaba la última parte que decía y como que te sirvió mucho someterte a un sistema con un tiempo determinado para poder hacer. Claro. Creo que esas limitantes son súper útiles. No la consideren solo como una barrera, como una dificultad para poder hacer lo que siempre he soñado porque soy un gran artista. En realidad el artista es el que está trabajando y el que puede cumplir las metas con las limitantes que tiene. De hecho, las limitantes ojalá las puedan abrazar, porque yo me acuerdo la cantidad de texto y diálogo que había. sí. Era mucho más largo. Más corte. Pero la síntesis terminó dándole una suerte de no sé, misticismo, encriptación, ¿cierto? Claro. El diálogo no está entero, de hecho, si uno le pone atención, no se termina de entender todo, pero uno queda con una sensación que creo que es infinitamente más valioso que información dura. Si no, sería un podcast. Pero no es un podcast, ¿cierto? Es una pieza que inspira para un proyecto mucho más grande. Tú siempre hablabas del proyecto que tenía y todo. Sí, pero ahí quedó también. Bueno. En el primer capítulo, nomás, en el primer tráiler. Pero qué mejor resultado. Este corto me imagino que te ha dado alegrías. Sí, muchas. O sea, fue para mí una sorpresa que ganó el premio de Desanimado.
Y claro, yo lo postulé así como, bueno, ya, porque yo vi a otro compañero del diplomado, ¿cómo Al se llama? Clemente. Al Clemente, ¿verdad? Que ahí lo voy a postular. Y dije, ya, yo también lo voy a postular. Y claro, y ganó, y fue impresionante. Y a partir de eso lo he postulado a más festivales, ya he quedado en 4 más festivales chiquititos, pero no importa. Pero todo es como maravilloso con eso. Y sí, pues, o sea, queda algo que no se entiende bien, pero igual que, bueno, no me voy a comparar con Miyazaki, pero su última película tampoco se entiende bien, pero uno queda así como atravesado por ese misterio. Entonces, yo también Sí. soy con todo por el misterio. Sí, sí, yo creo que ahí es donde viene como una lección importante, que de hecho hablaste de hartos términos, pero yo todo el rato pensaba sincronicidad. Total. Sincronicidad, Carl Jung, ¿cierto? Donde habla que las coincidencias no son solo coincidencias, sino que en realidad es toda la fortuna y todas las acciones que uno conlleva para que las cosas pasen. Creo que estamos en ese caso. Como tú querías prepararte, querías hacerlo mejor, te entregaste al proceso. De hecho, es sorprendente tener alumnos que no se resisten a los procesos. Y este resultado da cuenta de eso, así que nada, espero que los pueda inspirar, motivar a, no sé, atreverse a hacer cosas que pueden ser súper personales, pero que después terminan siendo una joyita, como estos juguetitos. A mí me encantó la Sorceress cuando me contó siempre, desde el inicio. De hecho, el sonido Hanna-Barbera cuando cae es el que más me gusta de todo. Así que, nada, felicitaciones, muy bonito trabajo. Gracias, profe. No, gracias a usted por la guía. Sí.